Hace un poco más de un año atrás llegó a las puertas de la iglesia un joven, y este joven, con un interés artístico, con un deseo de tocar batería. Y ese joven que llegó con el deseo de tocar batería, seguramente él pensó, bueno, las iglesias alaban al Señor, cantan a Dios, hay instrumentos, nos debe haber escuchado también porque vivía por acá cerca, y llegó y nos preguntó, ¿yo puedo tocar batería? Nosotros dijimos sí, pero quienes tocan acá adelante y cantan primero tienen que tener un tiempo de estar asistiendo. Así que, ¿estás dispuesto a asistir? Sí, ningún problema, por querer tocar batería. Y la verdad es que todavía no toca batería. Y sin duda que es uno de los talentos que Dios le ha dado, y en cualquier momento lo va a poder usar también para la gloria del Señor. Pero este joven tenía un llamado muy especial. Un joven que ama la palabra de Dios. Un joven que Dios le ha abierto puertas para hacer podcast, episodios, ahí la tecnología de gran bendición, que Dios le permitió sus primeras predicaciones fuera de nuestro país, en su nación natal, en Venezuela. Y hoy él va a ser el instrumento del Señor. Y es la primera vez que predica la palabra de Dios acá, en su iglesia, en su familia, hijos. Así que queremos dejar a Freddy Morillo, el instrumento del Señor, el predicador del Señor para nosotros en esta noche. Adelante, hijo. Bueno, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar. Les voy a pedir que no haya susurros, no haya distracciones, que prestemos absoluta atención a la palabra del Señor. Muchas personas vinieron hoy en busca de una respuesta, en busca de que sus problemas sean resueltos, en busca de que sus pecados sean perdonados. Entonces te pido que prestes absoluta atención, y antes de que te vayas de hijos en esta noche, podrás encontrar las respuestas a esas preguntas. Tu vida puede ser cambiada, tu vida puede ser transformada, puedes encontrar ese propósito que tanto has estado buscando, entregándole tu vida a Jesús. Así que te voy a pedir que no escuches con tus oídos físicos, sino con los oídos de tu alma, de tu corazón. La Biblia nos enseña que tenemos oídos en el alma. Oramos. Padre nuestro, Dios nuestro, te pido, Señor, que en esta congregación, Señor, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que sea tu palabra, Señor, llegando a los corazones de todos aquellos que te necesitamos. Te pido, Señor, que puedas traer convicción de pecado, de arrepentimiento, una necesidad de ti, porque lo pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Tenemos una imagen de Moisés, donde había visto cómo el pueblo de Israel había caído en lo que la Biblia nos muestra que es el pecado más antiguo, uno de los más antiguos, la idolatría. Se habían hecho un becerro de oro porque el pueblo tenía una necesidad de adorar a algo o a alguien. Y en su desesperación, porque Moisés no bajaba de ese monte, se hicieron un becerro de oro. Entonces Moisés ve esto y se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora vamos a ir a Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal nos acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces yo te voy a hacer una pregunta esta noche. Y gracias al Señor, no te puedes ir de este culto sin haber tomado esta decisión, sin haber tomado la decisión de seguir a Cristo, sin haber tomado la decisión
de arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Vemos que Moisés, de los líderes más importantes del Antiguo Testamento, Josué, en dos pasajes distintos, épocas parecidas, pero distintas también, tenían un mismo mensaje. Y el mensaje era: escojan hoy a quién van a servir. Escoge hoy si vas a servir a los dioses del mundo, si vas a servir a tu propio ego, si vas a servir a tu corazón o si vas a servir al Señor. El mensaje es el mismo. Cambia el mensajero. Vemos a Josué, vemos las obras que Josué hizo. Fue un líder fundamental, ¿verdad? Que guió al pueblo, a los israelitas, a la conquista de la tierra Canaán. Fue un líder valiente, un líder y un hombre de fe, un ejemplo de obediencia a Dios. Pero aún así la incredulidad del pueblo requería que el Señor hiciera maravillas, prodigios y milagros a través de Josué. Tenemos, por ejemplo, la división del Jordán, en Josué capítulo 3. Tenemos la toma de Jericó y de Jai. Tenemos la derrota de los amorreos. Tenemos cuando el sol se detuvo y la luna se paró, en Josué capítulo 10. Milagros muy poderosos que el Señor hacía por medio de él. ¿Por qué? Porque de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Un claro ejemplo de obediencia y excelencia. Pero un día, después de todas las batallas ganadas, después de la tierra conquistada, las promesas cumplidas de parte del Señor, la Biblia dice que hubo un tiempo de paz, un tiempo de reposo, que ningún enemigo podía hacerle frente a Israel. Pero aún quedaba un enemigo que enfrentar, aún quedaba un enemigo que vencer. El pecado de la idolatría en el que el pueblo estaba cayendo. Y como leemos en Josué capítulo 24, versículo 15, Josué les dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Hoy escoge a quién vas a servir. La Biblia dice en Eclesiastés 3:15 que los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y hoy en día eso pasa. Hoy en día pasa en la iglesia y fuera de las iglesias. Tenemos muchos dioses modernos, dioses de este tiempo. ¿Como cuáles? Tú me puedes decir: Freddy, pero yo no tengo una virgencita en mi casa. Yo no adoro a una imagen. Pero ¿qué me dices de los dioses, por ejemplo, de las celebridades, las estrellas de cine, de la música? Muchas personas creen que el nuevo Dios es la tecnología, la inteligencia artificial, el dinero. La Biblia nos dice que la avaricia es idolatría. El amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema es cuando tú pones en primer lugar alguna de estas cosas antes que el Señor. Tenemos también ideologías. Ideologías, sí. Políticas, filosóficas, que pueden adquirir aún un estatus como divino para algunas personas. Y en último lugar, no menos importante, tenemos el ego. El ego, en algunas perspectivas, la búsqueda del éxito personal, la búsqueda de llenar ese vacío que nada puede llenar. Terminas cayendo en idolatría. Entonces todos tenemos algo en común, si te das cuenta. Si te das cuenta, en esta noche, todos hemos caído y hemos quebrantado el primer mandamiento. El primer mandamiento del Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todos alguna vez en nuestra vida hemos caído y hemos puesto en primer lugar, alguna otra cosa, alguna otra persona que no sea el Señor. Entonces tenemos un problema. Tenemos una enfermedad. La Biblia le llama como una naturaleza pecaminosa. Tenemos una tendencia a hacer lo malo. Y Adán tuvo el mismo libre albedrío que tenemos tú y yo. Y él escogió servir a la desobediencia, por ejemplo. Servir a lo que su esposa quería, el engaño de la serpiente a la esposa, y él cede. Pero él tenía la misma libertad y el mismo poder de decisión que tú y yo tenemos ahora, que el Señor nos ha dado.
Por eso vino Jesús. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero la segunda parte de este versículo dice que más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no has leído la Biblia, si solamente has escuchado algunas prédicas, algunos videos, siempre escuchamos que el pecado es malo, pero nos falta leer la otra parte. Nos dice, sí, el pecado es malo, es terrible, pero dice que hay una salvación, dice que hay un Salvador, dice que hay un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tú en tu libertad, en tu libre albedrío, tienes el poder que el Señor te ha dado de escoger si servirlo a Él o si servir a otros dioses. Entonces, tú decides esta noche. ¿Seguirás cayendo en lujuria? ¿Seguirás diciendo mentiras? ¿Seguirás hablando mal de los demás? El Señor te dice que escojas. ¿A quién vas a servir? Moisés lo dijo. ¿A quién van a servir? Josué lo dijo. ¿A quién van a servir? Jesús dijo, no pueden servir a dos maestros, solo pueden servir a uno. Y el mensaje es el mismo esta noche. Te pregunto, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? No sé ustedes, pero si yo fuera la única persona vivo o la única persona en esta comunidad y estaría en el lugar de Josué, que el pueblo, la gran mayoría del pueblo estaba tendiendo a querer apartarse del Señor y a caer en idolatría, a Josué no le importó. Hay muchas personas, me incluyo, que en algún momento solamente asistíamos a la iglesia porque nuestros padres iban, que solamente orábamos porque nos los pedían, pero no por voluntad propia. Y eso no es así. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú debes tomar esta decisión. Esta decisión no la va a tomar por ti tu mamá, esta decisión no la va a tomar por ti tu papá, no la va a tomar tu esposa, no la va a tomar tu esposo, no la va a tomar tus amigos. Tú debes decidir a quién servir. Freddy, creo en Dios. ¿Es suficiente? Con eso me basta. Creo en Dios. Yo siempre he creído en Dios. La Biblia nos enseña de que eso no es suficiente. El libro de Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. La diferencia es que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a ustedes, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser sus hijos. Entonces vemos que no es suficiente. Simplemente creo en Dios. Una vez te arrepientes y pones tu confianza y tu fe en el Señor, ¿sacas tiempo para orar? ¿Buscas al Señor? ¿Buscas su presencia? ¿Lees la palabra diariamente, constantemente? ¿Te congregas fielmente? Porque Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús dice que muchos me sirven de sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde quieres que esté tu corazón? Porque podemos estar apartados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25. Y en este momento vemos que la cruz, que nosotros la vemos en nuestras iglesias, algunos la llevamos en el cuello, colgada como una cadena, vamos a decirle. Una cruz muy linda, muy hermosa, que significa mucho para nosotros. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 25, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando estudias la palabra del Señor, estudias la historia, te das cuenta de que la cruz puede significar algo personal, profundo para ti. Pero también significaba en ese momento, humanamente hablando, como un método de ejecución. Era el método que utilizaban los romanos para asesinar a esclavos, a siervos. Y nuestro Señor murió en una cruz. Nuestro Dios, el Dios crucificado. La cruz significa juicio. En esa mañana, tarde, ese día donde el Señor estaba siendo crucificado, hubo un juicio. Podemos decirle el juicio del Calvario, donde Dios estaba reconciliando Él mismo consigo al mundo, a nosotros. Porque Dios, en su santidad, en su justicia, aún en su amor, Él demanda que toda el alma, todas las personas que pecaren, morirán. Puede sonar fuerte, pero si te das cuenta es algo muy justo y muy realista. Porque de la misma manera que nosotros podemos aquí quebrantar una ley humana, iremos a la cárcel si robamos algo, si asesinamos a alguien. ¿Cuánto más Dios, que es más justo, que es el creador de la justicia, demandará que se haga justicia por el pecado, por la ley que se ha quebrantado? La palabra pecado significa quebrantamiento de la ley. Primera de Juan nos los dice. Es la definición más clara de lo que pecado significa. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, dice que todos hemos roto la ley del Señor y hemos sido destituidos, hemos sido separados de la gloria de Dios. Entonces la cruz significa juicio, efectivamente. La cruz le dice a la persona, a ti y a mí, que somos pecadores. Nos confronta. Por eso que a los judíos les era tropezadero, les molestaba escuchar la locura de la predicación que ellos le llamaban. Y a muchas personas a día de hoy, si tú le hablas de Cristo, si vamos a las calles a predicar de Cristo, en muchas ocasiones nos van a hablar mal. En muchas ocasiones amigos se van a separar de nosotros. Familiares nos van a dejar de hablar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. He perdido docenas de amigos a causa de Cristo. La cruz le dice a la persona que necesita un Salvador. Se lo dijo a Herodes, rey de Judea. Se lo dijo a Caifás, sumo sacerdote judío que desempeñó un papel muy importante en la crucifixión. Le dijo a Caifás, eres pecador. Por eso que los judíos se molestaban. Los evangelios describen como uno de los líderes que organizó la conspiración para condenar a Jesús, Caifás. Tenemos a Judas Iscariote, uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, el que entregó a Jesús. Había escuchado todos los sermones, había estado todos los días del ministerio de Jesús con él. Aproximadamente 3 años, Judas había estado caminando, comiendo, viviendo con Jesús. Y aún así lo traicionó. Aún así lo entregó por 30 piezas de plata. Por eso es que cuando él tomó la decisión de entregar a su Señor, la Biblia nos dice que él se arrepintió después y quiso de alguna manera arreglar lo que ya había dañado. Pero fue muy distinto a Pedro, por ejemplo. ¿Cuántos recuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Se arrepintió. La Biblia nos dice que lloró amargamente. En el libro de Joel nos dice que cuando tú pecas tienes que venir al Señor, tienes que arrepentirte, tienes que llorar, hasta te dice ese libro. Dice que tienes que venir a Él en ayuno, en oración. Algo como lo que hizo Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Juan capítulo 21. El Señor ya había estado resucitado.
Ya se le había aparecido 2 veces a los discípulos, a las mujeres. Y en esta tercera ocasión, algunos de los apóstoles, Pedro, Juan, estaban pescando en una barca. Y ven a lo lejos una persona, no lo reconocían, que les dice: hijitos, ¿no habéis pescado nada? Los discípulos le dijeron sin saber quién era: no hemos pescado nada. Jesús les dice: echen la red al otro lado. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que se llenó esa red. Dice que fueron 153 peces y aún así la red no se rompió. En ese preciso momento Juan tuvo un recuerdo. Le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Es el mismo milagro que nos hizo en un principio. Y los evangelios nos cuentan cómo fueron corriendo hacia el Señor. Y el Señor los esperaba con un banquete. Los esperaba con un pescado, con pancito. Gracias al Señor. Y así nos espera a nosotros. La Biblia nos dice que cuando estamos separados de Dios estamos muertos en delitos y en pecados. Estamos muertos, no quizás en lo físico. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro espíritu es esa parte de nosotros que se puede comunicar con Dios. Nuestra alma, donde están las emociones, sentimientos, el intelecto. Y nuestro cuerpo físico, lo que vemos, con lo que sentimos el mundo, por ejemplo. Y la Biblia nos dice que la parte que muere de nosotros cuando estamos separados de Dios es el espíritu. Pero el Señor nos ofrece esta gran salvación. En Isaías 9:6 dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, que iba a venir, el Mesías prometido, hace 2000 años atrás. Un hombre humilde, manso, perfecto, varón perfecto le llama la Biblia, que vivió una vida perfecta, sin pecado. Nadie podía decirle nada en su contra a Jesús, nadie podía culparlo de algún pecado. Y él, en su santa humanidad, toma la decisión, obedeciendo al Padre, de morir por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Vemos que Dios es justo y Él demanda que alguien le pague lo que se ha roto. Si yo, por ejemplo, con mi amigo Jan, le rompo su celular y yo le digo: Jan, perdóname Jan, perdóname. Sí, te perdono. ¿Acaba ahí? No, alguien tiene que pagar el celular. ¿Quién lo va a reparar? ¿Quién va a dañar lo que pasó? ¿Va a tener que ser él? ¿Va a tener que ser el técnico? Alguien tiene que pagar por lo que se ha roto. Alguien. Y la Biblia nos dice que si estamos separados de Jesús, si no estamos con Él, nosotros mismos tendremos que pagar por las consecuencias de nuestros pecados, por las consecuencias de nuestra propia decisión de haber decidido vivir alejados de Dios. Freddy, viviré mi vida alejada de Dios. No voy a ir a la iglesia, no voy a orar, pero cuando esté a punto de morir, ahí me arrepiento. Es como que yo le diga a mi amigo Edwin: ahora no quiero ser tu amigo, ahora no quiero hablar contigo, pero en 20 años más vamos a ser mejores amigos. ¿Te parece justo? No es justo. Apocalipsis 3:20 nos dice que el Señor está a la puerta y llama. Él toca la puerta de tu corazón. Y si tú decides abrirle, si tú decides recibirlo, Él cenará contigo y estará contigo y en ti. Y esto es lo que Evangelio significa. Significa una gran y buena noticia. Que todo aquel que viene al pie de la cruz en arrepentimiento, ya que Jesús pagó nuestra deuda, tomando nuestro lugar para recibir el castigo que Dios demandaba, que nosotros merecíamos, todos nuestros pecados pueden ser borrados. La Biblia nos dice que somos hechos una nueva criatura, que para los que estamos en Cristo somos nuevas personas, con nuevos deseos,
un nuevo corazón, con hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Alguna vez te has arrepentido de tus pecados? ¿Alguna vez has venido al pie de la cruz? ¿Alguna vez has tomado la decisión como Josué de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Sin importar si sea el único, sin importar si mis amigos me dejen, si mi familia me deje, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Solo lo humano puede expiar lo humano. ¿Qué significa eso? En otras palabras, lo único que puede y podrá tomar tu lugar ante el juicio de Dios es otro humano. Pero entonces tenemos un problema. Adán en Génesis 3, si lo leemos, vemos cómo él decidió pecar. Y la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, es decir, ¿hemos heredado una naturaleza pecaminosa? Esas preguntas pueden hacérselas al pastor. Él les puede dar una respuesta teológica más perfecta. Pero yo, por mi experiencia personal, y tú te puedes dar cuenta, de que tú no le enseñas a un niño a hacer lo malo. Él ya lo hace por defecto. Tú le enseñas a que haga lo bueno, a que sea humilde, a que comparta con los demás lo que tiene. 1 Corintios 15, 21 al 22 dice algo parecido a esto. 1 Corintios 15, 21 al 22. Y leemos así. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que nos arrepintamos y creamos en Jesús, seremos resucitados juntamente con Él. Porque Cristo muere por ti, pero cuando Él resucita al tercer día, significa que cuando tú mueres con Él, Pablo dice en Gálatas que juntamente con Cristo estoy crucificado. Resucitas con Él también. Resucitas con Él también. Entonces la muerte, algo que siempre escuchamos, que todos sabemos que va a llegar, pero no esperamos, no pensamos mucho en esa muerte, cuándo será el día. Vemos que se ha impregnado, nos ha marcado en nuestro espíritu, alma y cuerpo de toda la humanidad. Por eso es necesario que tú y yo recibamos la vida de Dios. No por una reforma humana, no por un cambio de idea, no por un desarrollo personal, no por un psicólogo ni por un título, no por dinero. La muerte es irreparable. Es el resultado que no cambia. Y el pecado tiene que ser juzgado antes de que se dé la sentencia. Por eso vino nuestro Señor a salvarnos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que no somos salvos por lo que hagamos, que no somos salvos por ser buenas personas, que no somos salvos por ayudar a los demás. Pero el versículo 10 nos dice que sí debemos hacerlo. Dios preparó de antemano todas esas obras, pero nos deja en claro que somos salvos por la única razón de que Cristo tomó nuestro lugar, de que Cristo murió por ti y por mí,
de que Dios en su amor, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando te arrepientes y recibes al Señor, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación ya para ti y para mí. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, se refiere a Satanás, el diablo, solo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida ahora. Puede que tu matrimonio, no lo sé, tu noviazgo, tus amistades, tu familia esté destruida. Puede que esté muerta en un sentido. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en todas las áreas de su vida y en la vida eterna conmigo también. Qué regalo tan maravilloso nos ha dado el Señor. Qué buena noticia es esta. Por eso es que Proverbios, capítulo 23, versículo 26, nos dice, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Le has dado tu corazón al Señor? ¿Estás seguro? ¿Tienes los ojos puestos en Jesús? Hebreos nos dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Tú estás viviendo eso? ¿Estás practicando eso? Entonces, ¿qué decidirás esta noche? ¿Ser servidores del pecado, servidores del mundo, servidores de la muerte? ¿O ser un servidor de la verdad? Un servidor del único Dios, un servidor del único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Un servidor del alfa y el omega, el principio y el fin. Un servidor de Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Freddy, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? La verdad es una afirmación, es decir, que yo diga algo y que mis actos o lo que pasa en la realidad coincida con lo que digo. ¿Cuántos aquí han experimentado la libertad del Señor? Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conoces la verdad? ¿Eres libre? ¿Libre de qué? Freddy, yo me puedo mover, yo puedo caminar, yo puedo bailar, soy libre. La Biblia nos enseña de que podemos estar en un pasado atados a algún pecado. ¿Fuiste librado de eso? ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres que tu familia sea libre? ¿Quieres que tus hijos, tus amigos, tus hermanos estén aquí en la casa del Señor? Jesús nos dice que cuando conoceremos esta verdad, esa verdad que es Él, nos hará libres. Personalmente, cuando las primeras veces que leí los evangelios, veía cómo los discípulos, los apóstoles del Cordero, a pesar de que vivían, caminaban, comían con Jesús, en muchas ocasiones se preguntaban, ¿y quién es este que aún el mar le obedece? ¿Y quién es este que aún el viento le hace caso? ¿Y quién es este que hace estos milagros y maravillas? Aún los discípulos que caminaban con él tenían preguntas acerca de Jesús. Dudaban en muchas ocasiones si era verdaderamente el Mesías prometido. Vemos este caso en Juan capítulo 14, versículo del 8 al 10. Tenemos a Felipe, uno de los discípulos del Señor, que Felipe ya como que, vamos a decirlo, cansado de las parábolas de Jesús, decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Caminamos contigo, comemos contigo, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántas veces en nuestras comunidades, en las calles, hemos visto iglesias como esta? Hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado la buena noticia. Y no nos hemos dado cuenta de que el Señor ha estado más cerca de nosotros de lo que creemos. De que Él siempre ha sido el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos protege, aún nosotros no sirviéndole a Él. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muchas personas dudaban en ese momento de si Jesús era verdaderamente el Mesías. Y Jesús le decía, ok, ¿no me creen? Crean a las obras. Ok, ¿no crees que Cristo es el Señor? ¿No vas a tomar la decisión de escogerlo? ¿Cuántos de aquí, yo quiero que levanten la mano, somos testimonios de que el Señor sana, de que el Señor liberta, de que el Señor bendice? ¿No crees a la palabra del Señor? ¿No crees al Señor? Créele a las obras. Somos obras que el Señor ha hecho en nosotros, ha hecho una obra en nosotros. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Nos ha dado un propósito general, como iglesia, como cuerpo de Él, un propósito en particular también. ¿Cuál es ese propósito general, Freddy? Compartir lo que por gracia nos fue dado. Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los apóstoles, yo os envío, vayan y prediquen el Evangelio, la buena noticia, a toda criatura, en todas las naciones. Ese es el propósito más importante, me atrevo a decir, que tenemos como iglesia, como hermanos. Compartir lo que el Señor nos ha dado. Ok, ¿sabes qué, Freddy? Tomo la decisión de creer en Jesús. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y Jesús dice, no me dio tiempo. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tomar la cruz, Freddy? Tomar la cruz significa estar dispuesto a enfrentar adversidades, a enfrentar desiertos, a enfrentar situaciones difíciles, persecuciones, sacrificios a causa de Jesús. No se refiere a cargas personales, no se refiere literalmente a tener una cruz acá o llevarla en el hombro. Implica un compromiso, implica tomar la decisión y estar dispuesto a sufrir por la fe en Él. ¿Has sufrido alguna vez por Jesús? ¿Alguna vez han hablado mal de ti? ¿Alguna vez han dicho, mira, ese va con la Biblia? No viene al caso, pero ahora donde estoy trabajando en una cafetería es en un mall. Y todos los días salgo con mi Biblia en la hora de colación a leer la palabra del Señor. Y no me creerían si le dijeran las miradas, las palabras, los malos comentarios que me han hecho por simplemente llevar esto, por llevar esto así en mi mano. Todas las miradas, como si llevara un arma. La Biblia nos dice que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Y la Biblia nos dice que debemos estar armados. Efesios capítulo 6 dice que ceñidos nuestros lomos, debemos tener la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación
el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Para enfrentar al enemigo y al día malo. Estando dispuesto, tomando la decisión de sufrir por él. Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa sígueme? Significa aceptar a Jesús como maestro, como salvador, como Señor, como tu único Dios. Cada día, imitando, siguiendo los pasos de tu maestro, sus enseñanzas, obedeciéndolas, implica un compromiso continuo y una entrega total de todas las áreas de tu vida a Cristo. En resumen, en conclusión, tomar tu cruz y seguir a Jesús es un llamado a una entrega total, a renunciar al egoísmo, a estar dispuestos a sufrir por su causa. Es una invitación a vivir una vida de discipulado, constantemente aprendiendo de Él, siguiendo sus pasos y llevando la carga de la fe. Freddy, yo no quiero sufrir. Una vez me hicieron un comentario: Freddy, ese Dios del que tú hablas no me convence, yo no quiero sufrir por Él. No fuimos creados para sufrir. Nos duele sufrir, sea físicamente, sea emocionalmente. Pero aún así, el mismo Jesús decidió sufrir por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que en esto muestra Dios su amor, que en nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Durante la crucifixión, te invito a que lo leas si no lo has leído, está en los 4 evangelios. Se nos relata, es algo real que pasó, no es un cuento ficticio, no es una historia falsa. Es real, es comprobable. Nos cuenta cómo Jesús, sus manos fueron crucificadas, sus pies fueron clavados también, fue coronado con una corona de espinas. ¿Por qué de esa manera, Freddy? ¿No pudo ser de otra manera? Bueno, decimos que Él tomó tu lugar, decimos que Él sufrió lo que tú tenías que sufrir. ¿Cuántos de aquí no tienen o tenían una tendencia, ya yo no la tengo por si acaso, a tomar algo que no es tuyo? Te viene el pensamiento de querer tomar algo que no es tuyo, ves un celular ahí y es como que en un pasado probablemente teníamos eso. En un pasado nuestros pies querían ir corriendo hacia el pecado, hacia la mentira, hacia el engaño. En un momento nuestra mente ha querido ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso era necesario que Cristo muriera de esa manera. Sus manos crucificadas, nuestras manos van detrás del pecado. Sus pies clavados, nuestros pies van corriendo hacia el pecado. Coronado con una corona de espinas, nuestros pensamientos quieren pensar lo malo. Hasta nos dice su boca. Sufrió de una sed tan terrible que la lengua se le pegaba al paladar. Nuestra boca va detrás del pecado. Jesús tomó nuestro lugar en su totalidad. Solo Cristo basta. Solo Cristo es suficiente. En otras palabras, solo Cristo es lo que tenemos. Te pregunto esta noche, ¿decides servir a Cristo? Mateo capítulo 28, versículo del 5 al 7. Tenemos cómo las mujeres fueron a ver la tumba de nuestro Señor después de que fue crucificado, después que fue sepultado en una tumba nueva. Al tercer día, las mujeres fueron a visitarlo y vieron que la piedra estaba removida. Había un sello que los romanos colocaban en la piedra
en este caso en la piedra de Jesús, que en otras palabras afirmaba y confirmaba que, que los romanos habían hecho eso, y cualquiera que rompiera ese sello iba a ser crucificado de cabeza. Y ese sello no estaba, y la piedra estaba removida, y no había ningún soldado romano alrededor. Y las mujeres vieron un ángel, y el ángel les dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel dice: no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí donde lo están buscando. Ha resucitado como Él dijo. Esa es la mejor noticia que todos nosotros podemos escuchar hoy y siempre. Nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor vive. Yo no te voy a ofrecer, no te voy a vender un Dios falso, muerto. Yo hoy te repito lo que nuestros pastores te han dicho. Te repito lo que Moisés dijo. Repito el mensaje de Josué. Tú decides aceptar a Cristo o no. El Señor te está hablando esta noche. El Señor te está llamando a que hagas un compromiso total, presente, futuro, con Él. ¿Cuál es tu decisión? Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que este Jesús, nuestro Señor, el que fue entregado por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. En el libro de los Hechos estaba Pedro, por primera o segunda vez, no recuerdo bien, pueden leerlo, estaba predicándole a los judíos. Y el Espíritu Santo los llenó de una convicción, ¿no? Y le dijeron: Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse cada uno y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Hoy no hay un mensaje nuevo. Hoy no vengo a hablarte mucho de mi historia. Hoy vengo a hablarte de Cristo, de que Él te ama con un amor eterno, un amor que sobrepasa todo entendimiento, no lo llegas ni siquiera a comprender. Wow, Señor, cuánto me amas, que yo he vivido fallándote, he vivido mi vida alejada de ti, y tú aún me sigues amando y quieres que vuelva a ti. El Señor quiere que vuelvas a Él. El Señor quiere que tú lo aceptes, lo recibas como tu Señor y Salvador. ¿Tomarás esta decisión esta noche? Cuando te vayas de hijos de esta hermosa congregación, solamente te puedes ir tomando una decisión. Decides servir a Cristo o decides servir al enemigo. La propuesta está servida en la mesa. Está para ti. El mensaje del Señor es claro. La Biblia dice que es tan simple que hasta un niño lo puede entender. Que es tan simple que hasta un ciego, que hasta un sordo, un cojo puede entender de cuánto Cristo te ama. Y la verdad nunca cambia. La verdad siempre ha sido, será y es la misma. Juan capítulo 18, versículo 37, dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Has oído la voz del Señor esta noche? ¿Eres de la verdad? Somos, queridos jóvenes, especialmente,
esa generación de gloria, esa generación de relevo, nuevos Josué, nuevos Caleb, que debemos tomar una decisión. Y esa decisión tienes que tomarla esta noche, no mañana, no pasado mañana, no la semana que viene, esta noche. Debemos tomar una decisión. Si te tardas mucho, si los postergas para próximos días, el mes que viene, el otro año, ese tiempo que estás esperando ya tomó la decisión por ti. La decisión fue no. Y mientras más tiempo esperes, más difícil se hace. ¿Cuánto de aquí el Señor nos habló en un tiempo pasado y nosotros hacíamos oídos sordos a su palabra? Muchos de nosotros. Fue más difícil reconciliarte con Él. Porque la Biblia nos enseña que aún cuando estamos viviendo bajo la carne, viviendo bajo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra conciencia termina muriendo. Una conciencia que en un principio estaba del lado de Dios. Si tú ahorita lo puedes experimentar, ahora mismo, si tú ahorita te arrepentiste en un pasado, estás en el Señor, eres un hijo de Él, te darás cuenta que cuando quieres hacer algo malo y lo haces, tu propia conciencia y tu corazón te juzga. La palabra del Señor también. Jesús dice, yo no juzgo, mis palabras son las que te van a juzgar. Tu conciencia, una vez que aceptaste al Señor, está de parte de Dios y te va a juzgar, te va a hacer sentir culpable cuando cometas algo malo. Pero si no estás con el Señor, si estás del otro lado, dice que ni la conciencia te puede juzgar. Por eso es que hay veces, nos ha pasado a Benjamín y a mí, a Jan, a Diego, que hemos salido a evangelizar, hemos salido a hablar del Señor, también íbamos con Diego, el otro Diego, y en muchas ocasiones nos decían, es que yo no creo que eso esté mal, yo no creo que tener relaciones sexuales con muchas personas esté mal, me hace sentir bien. No hay una conciencia viva que lo juzgue. Solamente está la palabra del Señor la que lo va a juzgar. No nosotros, no el Señor. Su palabra. Con un juicio de amor. Un juicio de amor. El Señor dice que el Padre que disciplina a su Hijo es porque lo ama. Todos los mandamientos que podemos leer en la palabra del Señor, Antiguo, Nuevo Testamento, son para nuestro bien. Son para nuestro propio bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo vimos en un principio. ¿Por qué no puedo tener otros dioses? ¿Por qué no puedo servir a otra persona, a una imagen? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. En otras palabras, si tú decides servir a otra persona, a otro Dios, estás rompiendo la ley de Dios. La verdadera, la ley moral que dice que está escrita en tu corazón. No mentirás, no robarás. Muchos no sabemos algunos de los mandamientos. Yo personalmente he experimentado cuánto el pecado puede destruirte emocionalmente. La depresión, la ansiedad, muchas cosas que hemos vivido y no entendemos el por qué estoy así, por qué me pasa esto a mí. Hasta que lees, hasta que escuchas y entiendes la palabra del Señor y comprendes cuál ha sido tu problema todo este tiempo. ¿Cuál ha sido esa enfermedad que te ha estado separando de Dios todo este tiempo? ¿Cuál es esa paz falsa que el mundo te da, que no es la verdadera que Jesús te da? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús no está diciendo que no hay paz en el mundo. Muchas personas las vemos felices en discotecas, en bares, en las calles, fumando, bebiendo, lo que sea. Las vemos felices. Pero Jesús dice, la paz que yo te doy no es como la que el mundo te da. La paz que yo te doy es verdadera, es completa, que lo llena todo. Hay una parte de ti, tu espíritu, que solo el Señor puede llenar. Solo el Señor puede llenar esa necesidad que tú estás teniendo ahora en tu corazón. Solo el Señor puede sanar esas heridas del alma que están en ti. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí el día de la salvación.
Esta noche, no mañana, no pasado mañana, no la semana que viene. Ahora, toma la decisión de arrepentirte de tus pecados. ¿Qué significa arrepentimiento? Aceptar, reconocer que he fallado. Aceptar a Jesús. Señor, eres mi jefe, eres mi dueño, eres mi padre. Juan capítulo 15, el Señor dice, Jesús dice, fuera de mí nada pueden hacer, alejados, apartados de mí nada pueden hacer. Vamos a Él. Señor, perdónanos. Confiamos en ti. Pongo mi fe en ti. Decido vivir y servirte a ti. En muchas ocasiones el pastor Luis nos ha invitado a pasar al frente. Y muchos de nosotros aquí presentes, en una de esas pasadas al frente, decidimos aceptar al Señor. Esta noche no será distinto. Te voy a invitar a que pases adelante, que pases aquí. Si no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor. Y si aún lo has hecho, pero necesitas reconciliarte con Él, necesitas pedirle perdón por algo que has hecho mal. He aquí el día de la salvación. Si ya tomaste la decisión, igualmente puedes venir acá. Igualmente puedes venir acá. Ven. Si vienes con familia, te van a esperar. Si vienes con amigos, te van a esperar. Puedes pasar adelante. El Señor en esta noche ha sido claro. El Señor en esta noche te ha hablado a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Y el Señor te dice esta noche, hijo mío, te amo, toma una decisión. Yo tomé una decisión por ti. Yo decidí amarte y morir por ti. Ahora yo te invito a que puedas tener tú mismo una oración con el Señor. Si nunca has orado, es hablar con el Señor. Con tus propias palabras, decide arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y oramos. Estás viendo esta transmisión en vivo. Estás en tu casa, escuchando y viendo esto. Puedes ver cómo esta noche jóvenes, señoritas, han decidido tomar el camino de Dios. Han decidido arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús. Tú que estás viendo ahí en tu casa, puedes tomar esta noche la misma decisión. Puedes tomar la decisión de seguir y servir al único Dios verdadero, al único Dios vivo, a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.